Buenas, mi nombre es Bray Sánchez y vengo a hablar sobre mi punto de vista sobre nuestro artículo que fue la aplicación de las bacterias en la biotecnología, en este caso en la producción de bioetanol. Bueno, entonces, como vemos, entrando al tema, entonces aquí podemos ver nuestra introducción y entender que el bioetanol de primera generación es un combustible que se obtiene a partir de la fermentación de azúcares. Bueno, como vemos ahí, entonces vemos que el bioetanol tiene unas características, y es que es menor contaminante que los combustibles tradicionales como la gasolina, un ejemplo. Vemos que en este se reduce mucho la contaminación, y vemos que aquí dice que los gases invernaderos se reducen de un 30 a un 85%, o sea, lo que conlleva un impacto muy positivo en nuestro ambiente. Entonces, en el mundo existen los dos mayores principales productores de bioetanol son Estados Unidos y Brasil. Uno casi entre los dos dominan el mercado, podemos decirlo así, uno con el 50% y el otro con el resto, un 23% aproximadamente. Entonces, vemos que nuestro artículo da una pequeña introducción a la explicación de cómo se produce el bioetanol de primera generación. Entonces, lo que se busca en este artículo es cómo evolucionar, cómo pasar de la primera generación a la segunda generación. Entonces, ¿cómo se puede llegar a esto? Primero que todo, desarrollar nuestras tecnologías, y en este caso, como nuestro tema abarca las bacterias, este artículo se basa en ella, donde se consiguen bacterias que son capaces de aguantar altas temperaturas, soportar altas temperaturas, y de esta manera lograr nuestro propósito. Bueno, entonces seguimos con la cuestión de que vemos que en el bioetanol de primera generación es producido por un ejemplo a partir de productos como productos alimenticios, y entonces vemos que esto conlleva un gran problema, que es un problema ambiental también. A pesar de que nos ayuda a reducir los efectos de los gases invernaderos, también conlleva un problema, que la tala indiscriminada. Entonces, lo que se busca con evolucionar a la segunda generación es ya no usar este tipo de productos, sino desechos de estos productos, como son las cáscaras de ciertos alimentos. Y algo muy importante que se lleva aquí, se toca en este artículo, es que también busca hacerse bioetanol a partir de por ejemplo, maleza, por decirlo así, que son plantas que pueden crecer en cualquier lado y se pueden utilizar, o sea, y estas plantas esta maleza, estos organismos son ricos en materias como la lignocelulosis, son materias primas lignocelulósicos. Entonces, lo que se busca entonces con esto es el aprovechamiento total. ¿Y cómo se consigue eso? Buscando los microorganismos que nos permitan aprovechar al máximo todas estas materias primas. O sea que en la segunda generación ya no se estará utilizando tanto directamente productos alimenticios, sino desechos de estos y malezas, desechos de maderas, también lo toca el artículo. Entonces vemos que será más económico, menos impacto en el ambiente, que es lo que se busca.
Continuamos, pues. Bueno, en el punto C, donde tocamos la cuestión de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la conclusión, con lo que se termina bueno, con lo que se termina, lo que se concluye en el artículo, pues vemos que podemos estar muy de acuerdo porque, o sea, pasar de una producción de bioetanol de primera generación a segunda generación da, por decirlo, o sea, tiene demasiadas ventajas. Como vimos, unas ventajas son el aprovechamiento de, de malezas, de residuos de productos alimenticios, residuos de madera. Entonces vemos que además de que ya de por sí tiene menos impactos en el ambiente, si se pasa a un bioetanol de primera generación a segunda generación, se va a tener mucho menos impacto en el ambiente de una forma más económica. O sea que es una solución muy viable a futuro para el cambio de un combustible como gasolina a otro combustible como el bioetanol. Y por último vemos que un artículo que podemos, un artículo alternativo es, aquí los tenemos, las propuestas están aquí, la de nuestros compañeros. La que yo puse fue la producción de bioetanol a partir de materias primas renovables y su separación y purificación, que en realidad también es muy parecido al artículo que escogimos para este trabajo. Gracias.